Dentro de la industria de los plásticos, para envases también se tiene envases multicapa. Digamos, tengo varias capas. Y también puede haber migración ahí. Veamos, en resumen, cuáles son esas consideraciones de migración en envase multicapa. ¿Qué hemos visto aquí? Hemos visto algunos conceptos de migración desde envases impresos, pero multicapa. Ya. Cuando hay multicapa, recuerden que las tintas pueden migrar también hacia los componentes cuando imprimimos, hacia el alimento cuando imprimimos. Pero primero, ¿cómo se forman las multicapas? Es decir, tengo capa 1, capa 2, capa 3. Esta es mi estructura del envase. Puede ser con coextrusión. Extruyo en conjunto dos tipos de polímeros, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un laminado con adhesivo, pego estas con adhesivo o con temperatura, es lo que se llama el termolaminado, ¿correcto? Entonces, desde las capas, supongamos que este lado, aquí va el alimento, ¿correcto? Entonces, desde esta capa puede migrar hacia el alimento, ¿ya? Y aquí hay un concepto que se denomina a esta capa intermedia, la legislación europea lo llama, si es que tiene esa función, barrera funcional. ¿Sí? Porque impide que de la capa, esta es la capa C, pongamos este es B y este es C, de la capa C, pues migre cierta sustancia, perdón, de la capa C, aquí me equivoqué, este sería la capa A, de la capa C llegue al alimento. ¿Sí? Por eso la capa B sería una barrera funcional, incluso la capa A podría ser barrera funcional. ¿Sí? Entonces hay muchos envases, ¿por qué es que se hace envases compuestos? ¿Por qué? Porque necesitamos ciertas propiedades para proteger a los alimentos, que un solo polímero me lo da. Por eso es que se lamina polímero a polímero, se lamina polímero con cartón, por ejemplo, cartulinas, se lamina polímeros con metal, por ejemplo, aluminio. ¿Sí? Esas son las típicas combinaciones que se tiene. Lo que yo estaba explicando aquí, voy a dibujarlo un poquito aquí más abajo, esto. ¿Sí? Hay un concepto de, entonces aquí ponemos CBA, aquí está el alimento. Hay un concepto de compensación química, ¿sí? Entonces, desde esta sustancia, aunque para ser coherentes con lo que hemos escrito, pongamos A, B, C. Acá está el alimento. Entonces, al revés, pues se entiende, ¿cierto? Desde acá puede migrar hasta acá. Sin embargo, va a ir traspasando hasta esta capa, Entonces se llama compensación química, ¿sí? Entonces, igual ocurre compensación invisible. ¿Por qué? Porque cuando entra en contacto, o sea, esta cara, si está impresa, si nosotros imprimimos aquí, esta es la que está impresa, aquí hay una capa de tinta, al final componentes de acá van a terminar aquí, pero por contacto. Eso se llama compensación invisible. Eso también se considera aquí, ¿sí? Es más difícil, es más complejo los modelos de migración en multicapas. ¿Por qué? Porque de la capa A tiene que ir pasando a la B y a la C. Pero puede ocurrir incluso un migrante X de la capa A parcialmente se va a quedar aquí y después posiblemente se quede aquí y pase algo al alimento, ¿sí? Entonces eso también se considera dentro de los modelos o dentro de la teoría de migración en componentes multicapa.